tema de los expertos, yo soy parte de hace más de 3 meses, y hay que decirlo, el presidente en medio de todo nos ha hecho caso a gran parte de las propuestas. El caso del hidroxicloro, que yo soy investigador y docente de Cayetano Heredia, nos basamos en la data de años de estudio de peruanos que usan esta droga hace años, no hay arritmias cardíacas, y ese famoso artículo Lancet fue criticado en mismo el comité de expertos y ganamos la mayoría de nosotros porque es la arma útil en la primera fase. A pesar que la OMS se equivocó con muchas cosas, pero nosotros fuimos, y al presidente nos invitó, el que habla, el Torgotuso, fuimos y dijimos la verdad, que la ciencia es arte, la ciencia tiene armas y no caigamos en la profilaxis, ni siquiera en usar masivamente. Y esa fue la razón que nos ratificamos a pesar de la OMS, a pesar que había gente incluso en la radio que opinaba a favor de esa medida, y nosotros incluso una exministra hablaba que hay que hacer estudios, esperamos. Patricia García. Lamentablemente esa exministra pues es el escritorio, ella no conoce la realidad sanitaria, y nosotros técnicamente nos ratificamos y la razón nos dio, tuvieron que retractarse, 2 grandes revistas científicas, se llama Retracción, porque es una mala conducta científica, que hizo que incluso la parte de una rama del protocolo se suspendiera y nuevamente la OMS lo ha abierto. Y en relación a la OMS, hay que criticar muchas cosas, pero hay que fortalecer la OMS. Al revés, en vez de decirle no sirve, hay que eliminarlo, como que el señor Trump, que es impresentable para mí, él debería tener un juicio, así que porque por culpa de él y el brasileño, mire la desgracia que tiene Norteamérica. Y eso hay que decirlo. Y hay gente que lo defiende. Me parece increíble todavía que este fascista para mí, que hace un atentado con la lesa humanidad por toda la tragedia que vive en Norteamérica. Entonces yo creo que a la OMS hay que fortalecerlo, criticarlo y fortalecerlo. Correcto, pero doctor Maguilla, mi pregunta es, hay que darle dinero, pero la OMS hoy es viable y puede tener una credibilidad y el papel importante que debería jugar con las mismas cabezas hoy en la OMS. Es un tema interno, yo por eso cada institución es autónoma y fue creada en el año 48, recuerde, y ha logrado grandes efectos en grandes epidemias. Yo creo que hay que reconocer, lo que pasa es un tema de gestión también. Yo también, como infectólogo, me molestó que la pasividad, no decir que estamos en pandemia, tú lo has dicho, ¿no? Y muchos temas de marchas y contramarchas, porque es cierto, depende qué tipo de gente gestiona la OMS. Siento en eso que hemos tenido muchas marchas y contramarchas, lo hemos criticado inclusive, pero también nosotros hemos aceptado esas cosas en forma mecánica. Lo último, esta señora que decía que casi no contagia, pues eso pues nadie lo va a aceptar, la realidad es otra. Uno ve acá en familias entera gente que no tiene siempre contagió a su abuelo, al abuelo. Esa es la realidad que lo vemos a diario. Por lo tanto, basarse en indicios y es que es poco contagioso realmente no es creíble, y creo que ahí, por eso lo que pasa en las decisiones es la experiencia, la credibilidad, y obviamente ha perdido credibilidad, hay que decirlo, ¿no? Pero eso no significa que la OMS es la gran panacea. La FDA se ha equivocado. Y te cuento un ejemplo histórico, Cristian, que es bueno que la radio señale. Cuando había la tifoidea en la década del 80 y 90 en Perú, nosotros usamos, y yo siendo residente, tuve tifoidea. ¿Qué usamos en Perú, en Chile, en México, etcétera? Cloranfenicol. ¿Qué dice la FDA norteamericana o la encargada de Europa? Decían que no sirve, que da anemia plástica. Somos cholos. Acá no hubo caso de anemia plástica. Una vez más, se equivocaron muchos entes y la FDA no es la gran panacea. Por lo tanto, así como la OMS se equivoca, también la FDA. Entonces, tengamos la cosa clara, que a los científicos hay que creerle en función de la evidencia, pero tampoco no del momento coyuntural. Y estamos en un momento coyuntural que la verdad no es absoluto, y por eso estos tremendos errores que vemos casi cada semana, ¿no? Entonces, eso yo diría como un mensaje en relación a la OMS y el papel que ha cumplido en esta etapa, digamos, con muchos errores, que eso no hay que ocultar. Doctor Maguiña, volvamos ahora a nuestra patria. En Perú se supone, según lo que se ha relatado, estamos ya en un descenso o iniciando un descenso en la curva epidemiológica, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, no se toma en consideración a los asintomáticos ni tampoco aquellas pruebas realizadas de forma particular. ¿Podría ilustrarnos un poco por qué este tipo de motivo o los motivos que toman esta decisión, para tomar esta decisión en la exclusión de estos datos en la curva epidemiológica? Por ejemplo, tu pregunta va ligada a mi comentario anterior. La OMS se recomendó hace meses que la mejor prueba es la molecular. Pero mira, la molecular
donde hay que hacerlo en laboratorios que el Perú no estaba preparado. Tenía uno solo en Lima y infelizmente se amplió a 8 y después a algunas universidades. Entonces, quiero molecular, dicen muchos políticos. A ver, ¿dónde lo vas a hacer? ¿En Corocochay? ¿En Ambo? No, no puedes hacer. Entonces, felizmente se ocupó una prueba rápida tan cuestionada, es cierto, pero ha servido para mercados, etcétera, etcétera, y la sensibilidad pues es 60%, pero ha ayudado, y bajo esa premisa es que ahora hemos sincerado en cuanto a cifras, y obviamente eso permite tomar decisiones de control. Ahora, las pruebas moleculares son las ideales, pero hay que tener plata. Corea lo hizo porque tenía ciencia y tecnología, Alemania lo hizo, y muchos lo hacen, pero en menor cantidad por los altos costos, y no es fácil hacerlo en todos los laboratorios. Entonces, este sinceramiento que el colegio pidió del comienzo, porque antes era solo la molecular, ahora tenemos la data clínica y la data de la prueba rápida. Y la data basada en el mismo escenario es prácticamente de los 6.000, 8.000, ahora tenemos 4.000, 5.000, y ese es lo que es lo lógico de una curva de pandemias. No dura eternamente, puede ser muy alto, y esta famosa meseta creo que recién se está alcanzando en esta semana, y debería caer según las curvas de todo el mundo en la próxima semana, y eso significa coincidir con las curvas que han tenido. No todos son iguales. Esta curva de Perú, si se ratifica en esta semana, sería muy parecido a Bélgica. Tuvo una meseta que fue lentamente bajando y después cae. En cambio, es distinta a la de China, la de Vietnam, que cayeron rápidamente en el famoso pico. Pero eso no debe significar bajar la guardia. Al contrario, ahora que la cuarentena chicha no funciona en estas semanas, el peligro de un rebrote por bajar la guardia puede ser mucho más peligroso. Entonces creo que es un escenario bueno, pero más preocupante porque no se han hecho los cercos comunitarios que teóricamente el Colegio Médico ha propuesto. Hemos hablado con el presidente, la última vez hemos hablado con el premier, y está en manos de los alcaldes hacerlo. Ya San Borja comenzó a hacerlo con sus cercos, ya también en La Molina y los vecinos de La Molina, ya en Puente Piedra. O sea, hay que hacerlo porque es para contener que los hospitales no colapsen. De nada vale ampliar 1.000 camas, 2.000 camas, sí. Doctor Maguiña, se disparan de los conos. Perdón, sí, lo que pasa es que quería saber muy bien, o más bien que nos explique, por qué excluir cierta data de la curva epidemiológica. El doctor Munaico había explicado que no se tomaban en cuenta los asintomáticos por la imposibilidad de conocer más o menos la fecha en la que, o el rango de fechas en las que había podido tener el contagio. La prueba rápida que te genera los anticuerpos, ¿no permite conocer esto? Y quizá, doctor, perdón, Fátima, para sumar, ¿cómo se define qué es la curva epidemiológica contra, por ejemplo, no sé, el número, la cantidad de infectados? O sea, ¿cuál es la definición de lo que es una curva epidemiológica dentro del contexto de la pregunta de Fátima, doctor, por favor? Ya, mira, aclararlo es fácil. La prueba rápida y fácil se está detectando asintomáticos y sintomáticos. Ojo, mire, los mercados son asintomáticos. O sea, sí detectan los asintomáticos. Lo que te digo, que la sensibilidad es 60%. Ojalá fuera 80%, y la molecular es 100%. Entonces la prueba rápida detecta, y este gran número que tenemos, muchos son asintomáticos y leves. Mercados, policías, el ministerio se ha testado la mitad de los 300.000 que somos. Entonces sí sirve esa curva. Y si mantienes la regularidad que se ha hecho en estas últimas semanas, ambas pruebas, ves que los casos, la curva, contestándote, Cristian, la curva se mide en relación a las semanas epidemiológicas. Cada semana, no cada día, se ven cómo se comporta el número de pruebas, tanto molecular, tanto rápida. E incluso acá, por cierto, la data clínica, que es la que reclama, la data clínica es otro porcentaje que también existe, que es la data clínica de los que tienen todo el cuadro compatible. Entonces sí hay un subregistro, pero ya con las pruebas rápidas detectamos a ese grupo que antes no se detectaba, porque antes solo detectamos una molecular a los enfermos de los hospitales. Entonces, en conclusión, las curvas se construyen cada semana, se llama semana epidemiológica, y se ve cómo va. Uno, en cuanto al número de casos, que es lo que ahora tenemos más de 200.000. ¿Cómo es que se contagia la cantidad por semana? Recuerda, la semana pasada era de 6.000 a 8.000. Ahora está entre 4.000 y 5.000, y esa es la tendencia de la curva a bajar. Lo otro, la duplicación por semana. Y la duplicación por semana, cuando es cada, digamos, 10 días, y estamos en camino al control. Y el otro factor, el famoso R, cada persona a cuánto contagia, y ahí han estado pues en el 1, 1.5, y eso todavía ha estado bajando. En Loreto ya comenzó a bajar, igual que en Lambayeque. Entonces, en conclusión, uno se construye en base
semanalmente en base a pruebas tanto rápidas como moleculares, incluso cuando hay un escenario de pandemia, incluso a los diagnósticos probables. Eso lo hace cada región. Por eso cuando ves Loreto, el presidente de salud decía que en caso de los muertos, su data de él no coincidía con la data que ellos tienen, porque esa data de muertos muchas veces no se informa en la data oficial, y eso es cierto, eso ha pasado en Italia y en España, ¿no? Eso es en conclusión, Cristian, las curvas son dinámicas. Correcto. Pero casi todos los especialistas, incluso los que están a favor y contra el gobierno, coinciden que estamos, y eso nos debe tranquilidad, porque realmente con toda la debilidad, las críticas, la contención que se ha hecho y funcionó las primeras 4 semanas, ha tenido este impacto de estas cifras lamentables, pero creo que no el mensaje es: no bajamos la guardia, llegamos a los cercos comunitarios, que es vital para estos meses. Doctor Manguiña, la explicación, según lo que ha dicho el doctor Munaico, es que no se ingresan los datos de los evaluados fuera de los tamizajes regulares. Los regulares son los que hace el MINSA a partir de las llamadas de la ciudadanía. ¿Por qué no se ingresan los datos de los particulares, por favor? No, es que los particulares son muy poquitos, y los particulares obviamente se han hecho, recuerden el escándalo, van a las clínicas y obviamente ellos informan al INS, o sea, están registrados los moleculares rápidos, o sea, no es que no se registra, lo que no se registra obviamente son los casos que claro, que circulan en la comunidad, y eso es parte de la estrategia. Mira en España, un ejemplo, con toda la epidemia en España, ¿sabes cuántos se infectaron? Solo el 5%. Significa que hay 95% que no se infectó. En Perú, probablemente en Loreto sea mucho más, porque hubo la pandemia más capaz, hay 20%. Por eso la población no solamente se confía en estas cifras. Va a haber un grupo importante no infectado, que son los que en los próximos meses tienen que no bajar la guardia y cuidarse con 3 medidas básicas: la máscara, que es lo más seguro, el jabón, y no hacer los coditos ni las puñitos. Eso contagia, porque eso se acerca al metro. Más de 1.5 es lo ideal. Si hacemos esas 3 medidas de salud pública, vamos, a pesar que vayamos a un mercado o un centro, la chance es muy baja de contagiarse. Correcto. Doctor, el tiempo nos gana, pero solamente para acabar, nos quedan un par de minutitos. Dentro justamente de la nota del MINSA, la nota de prensa, en la cual habla que, digamos, se ha aceptado como protocolo la hidroxicloroquina y la ivermectina. Se habla también ya no únicamente del proceso en hospitalización, sino la etapa previa. ¿Es así? ¿Y cómo finalmente, digamos, se va a recetar hidroxicloroquina, ivermectina a personas que por ahí no necesitan llegar al hospital, o justamente para evitar que lleguen al hospital? Casos en nivel primario en centros y postas, los que tienen síntomas leves, son diabetes, hipertensos y el agua. No se da a toda la población, no se hace prevención ni profilaxis, por favor. Entonces, eso es bien importante, y para esos grupos de riesgo que existen en Perú, hay mucho gordito hipertenso, le vamos a dar, pero con receta médica, con acto médico. No cómpralo tú por tu cuenta. Eso no va a existir para evitar el efecto de resistencia y efecto de usarlo masivamente, que no es el objetivo, y eso funcionó en Guayaquil. Incluso en Guayaquil se dio masivamente, fíjate, y Guayaquil ha logrado de manera notable bajar. Estas drogas funcionan, mi querido Cristian. Yo las estoy usando en más de 60 pacientes en casos leves, con estos riesgos, hasta colegas, y muchos le va yendo bien. Esa es la realidad, que hay que juntar la experiencia clínica, que ha sido la cosa que siempre he hecho en la historia de la medicina. Clarísimo, clarísimo. Nada, no sé si tienes alguna pregunta, Fátima. No, solamente una última, perdón, yo. Nos van a... Sí, rápidamente. Usted ha hablado de 20% en Iquitos. Ayer leía a un especialista que hablaba de casi el 60-70%, e incluso avisoraba que Iquitos podría haber llegado a inmunidad de rebaño. Muy difícil hablar de eso en estos momentos, doctor. Es que es difícil, mira, te repito, la impresión que colapsó, y lo sabemos, no significa que los 600.000 iquiteños estén infectados. Eso no existe en ningún modelo matemático. Hay la probabilidad que se hace el 20%, capaz más, pero significa que hay un grupo susceptible que en estas semanas debe infectar, o capaz el próximo año. Es lo que pasa en el dengue. No todos se enfrentan en el primer brote. Igual va a pasar en Lima. En Lima no son los 11 millones, que probablemente se infecte pues medio millón. Entonces, eso es bien importante para no bajar la guardia las siguientes semanas, cuando ya esta cuarentena chicha se levantaba.